respiramos. Nos provees la salud para, Señor, poder estar empleados. Nos provees el empleo, Señor, la vivienda. Quiero que cada reunión que yo vaya, salir con una palabra clara de Dios para mi vida. ¿Sí? Y eso es decisión nuestra. Si nosotros estamos expectantes a lo que Dios quiere hablarnos, decir, Señor, yo quiero escucharte. Y cuando se da el mensaje, decir, yo creo que esto es para mí. Porque muchas veces decimos, esta palabra es muy buena para el hermano que no vino hoy, ¿no? Y tenemos consejo para todos. Pero nosotros venir con esa disposición de decir, Señor, yo quiero que me hables. Hoy me voy de esta reunión con una palabra clara para mi vida, ¿sí? Y poder estar atentos, dispuestos, y el título dice, vivir como hijos de luz, ¿sí? Como estábamos hablando recién, está el reino de las tinieblas que gobierna Satanás y el reino de la luz que es el reino de Cristo. Cristo vino a alumbrar nuestras vidas, nuestro entendimiento, todo nuestro ser para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Amén. Bueno, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente y endurecieron su corazón a Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ahora, el apóstol Pablo los exhorta a que no vivan como la gente vive en el mundo. Y esto fue escrito hace cientos de años. Y parece que fuera actual, ¿o no? Si mirás un poco las redes, ¿qué es lo que más se ofrece? ¿No? La apariencia, lo sensual, lo erótico. Así se vende y quieren implantar que un hombre o una mujer tiene que verse de determinada manera. Si no, no calificás. Si no, no estás bien. ¿Sí? Y eso es lo que practica el mundo. Pero me gusta la claridad de esta palabra, esta versión, la nueva traducción viviente, porque dice que ellos tienen la mente llena de oscuridad, como estábamos hablando. ¿Pero por qué? Cuando yo practico el pecado, ¿quién es pecador acá? Todos somos pecadores. Pero una cosa es ser pecador y otra es practicar el pecado. Es cuando yo no quiero dejar eso que estoy haciendo, que sé que no honra a Dios, que sé que no es bueno para mi vida. Cuando yo practico el pecado, mi mente se va llenando de oscuridad y no puedo ver a Dios, no puedo ver nada positivo. Solamente voy a ver un futuro con desesperación, con desánimo. Ahora, ¿por qué tiene la mente llena de oscuridad? Dice, porque cerraron su mente y endurecieron su corazón a Dios. No quieren saber de Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pido que abras mi mente, que quites toda tiniebla, toda oscuridad y toda dureza en mi corazón. Abro mi mente y abro mi corazón para que tú me hables. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, nuestra mente y nuestro corazón es libre. ¿Para qué? Para poder vivir como Él quiere que vivamos. Él tiene un plan para nuestra vida. Dice en el versículo 20, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. No dice de la vieja, dice de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es algo natural en el ser humano. La maldad
es inherente. Quiere decir que ya está incorporada en nosotros. ¿Sí? Es la vieja naturaleza. ¿Cuál es la nueva? La nueva naturaleza es en Cristo. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, y está con mayúscula, cada vez que dice Espíritu con mayúscula, es el Espíritu de Dios. Dice, les renueve los pensamientos y las actitudes. Qué lindo, ¿no? Las actitudes. Porque a veces podemos decir, bueno, que Dios te bendiga, podemos decir, ¿no? ¿Y es una buena actitud? No. No, pero yo le dije que Dios te bendiga. Y es una mala actitud. Entonces Dios hace esa obra por medio de su Espíritu de transformar nuestra mente y nuestros corazones de tal manera que cambien nuestros pensamientos. ¿Sí? También la palabra dice que tal es su pensamiento, tal es él. O sea, una persona es en base a lo que piensa. Porque de lo que yo pienso, ¿qué hago después? Hablo. Y de lo que hablo, ¿qué pasa después? Es lo que hago, lo que practico. Entonces, según lo que yo llene mi mente y mi corazón, ¿sí? Es de lo que yo voy a hablar y de lo que voy a practicar, de lo que voy a vivir. ¿Amén? Ahora, muchas veces podemos caer en que, en buenas intenciones, pero nosotros solamente podemos dar lo que somos. ¿Sí? Es decir, yo puedo hablar cosas muy lindas, puedo hablar muy educado, pero si yo maltrato a mi familia en la semana no tengo autoridad. No doy. Yo voy a dar eso. O sea, es decir, por ejemplo, seguro que en sus países no se usaba esto, pero cuando venía el cobrador, iba el chiquito, no está mi papá, no está mi papá, ¿no? ¿Y cómo le decís después, como papá, a ese niño que no mienta? ¿No? ¿Y de qué va a aprender el niño? ¿De lo que vos le estás diciendo o de lo que vos estás haciendo? Enseñamos de lo que nosotros hacemos, de lo que vivimos, no solo de lo que hablamos, ¿no? Por ahí dicen que nuestros hechos gritan más fuerte que nuestras palabras, ¿sí? Porque podemos aparentar, tener una buena fachada, parecer algo y vivir una cosa totalmente distinta, ¿sí? Bueno, de hecho, tristemente tenemos el ejemplo en Argentina de nuestro expresidente. Fundó el Ministerio de la Mujer y todas leyes a favor del feminismo y él mismo golpeaba a su esposa. Entonces, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo voy a dar lo que tengo, lo que vivo. No lo que yo digo o me gustaría. Y eso son buenas intenciones nada más. Pero si yo busco vivir en Cristo, eso es lo que voy a dar. Voy a dar amor, voy a dar paciencia, voy a dar el fruto del Espíritu Santo. Si no, nos quedamos solamente en palabras vacías. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros, una transformación. De que no solamente saludemos con buen día, Dios te bendiga. Y bueno, mirá, parece que busca a Dios esta persona. Y después lo encontrás en situaciones muy comprometedoras, por no decir otra cosa, en situaciones que no debería, porque puede, no debería vivir un hijo de Dios, ¿no? Esto es lo que exhorta el apóstol Pablo. No vivan como vive el mundo, no vivan en los placeres de la carne, sino que busquen al Espíritu Santo, que es el que les va a alumbrar el entendimiento, va a renovar sus pensamientos y va a hacer que vivan de una forma diferente. ¿Amén? Amén. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir,
Cuando nosotros comenzamos la nueva vida en Cristo, como bueno, Jason se bautizó hace poco, el bautismo significa morir, es un acto público de morir a mi vieja vida, a esa vieja naturaleza y salir del agua, del bautismo, a una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Vivir en Cristo, una nueva naturaleza. Ya ese Jason que se enojaba, no está más, se murió. Y eso es lo que hace Dios, hace que se muera ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Tienen cosas para cambiar? Yo tengo. ¿Qué creen? ¿Sí? Sí. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo a qué morir. ¿Sí? Un punto débil, podemos decir. Todos tenemos un área que nos cuesta. Pero nosotros no podemos con nuestras fuerzas cambiarlo. Podemos tratar humanamente de dejar de practicar eso. Por ejemplo, yo, cuando empecé a ir a la iglesia, Dios me transformó quitando de mi vida hablar mal, decir malas palabras. Que yo antes de ir a Dios, antes de ir a la iglesia, traté, porque no me gustaba. No me gustaba cómo en mi entorno se hablaba. Y trataba de no decir esas malas palabras. Pero cuando llegaba un momento que me enojaba y empezaba, ¡ay! Estaban adentro mío. Y hasta que en un momento de enojo salían. Pero Dios transformó mi vida de tal manera de que eso ya no está más en mí. Y anhelamos que Dios haga eso en cada uno de ustedes, que den testimonio de eso. De algo que les costaba, pero que Dios los transformó, los renovó y ya no es una tentación o es un problema para ustedes. Amén. Dice, bueno, leíamos que dice, esta nueva naturaleza fue creada en Dios a semejanza de Dios. Como vemos desde el principio de la historia, el hombre y las civilizaciones primitivas trataban de cambiar la imagen del ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si vemos a los egipcios, eran hombres con cabeza de águila o con cabeza de toro y animales. Y en esta época se cambió de nombre. Pero ¿lo vemos o no? Con la identidad de género que puedo yo ser, cambiar, hombre o mujer, y Dios creó hombre y mujer. No hay intermedio, no hay gris. Nos creó, dice la palabra, varón y hembra. ¿Sí? Y con un propósito de formar una familia y de que el hombre y la mujer den fruto. Eso es lo que les mandó a Adán y a Eva. Fructifiquen y llenen la tierra. Amén. Para eso Dios nos creó, con un propósito. De que vivamos en familia. Vivamos en familia. Que seamos fructíferos. Ahora, el enemigo, hasta en este tiempo, le cambia el nombre. Le cambia el título, la fachada, la ideología, que tenemos que ser más inclusivos. La verdad es que tenemos que tener amor y misericordia con esas personas. Solamente están confundidas y el enemigo trata de cada vez meterlos más en las tinieblas. No rechazamos a una persona por su pecado, sino que tenemos que amar a cada persona de tal manera de que entienda esto, que su mente sea iluminada, como leíamos, para que su manera de pensar cambie. No podemos hacerlo nosotros, decir eso está mal, no lo hagas más, porque la persona no lo va a entender. Pero sí tenemos que mostrar el amor de Cristo y orar por las personas. Como hablábamos la semana pasada, la oración es el arma más poderosa que Dios nos dio. Y es a través de la oración y de nuestra actitud, de mostrar amor a las personas, que van a conocer a Cristo. Amén. Por eso es que necesitamos llenarnos de su espíritu, porque a veces a uno no le gusta lo que la otra persona vive o cómo vive esa persona y sentimos rechazo, ¿no? Tenemos que llenarnos del amor de Dios para poder alcanzar a otros.
Dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos se enojan? No levante la mano. Todos nos enojamos. Pero, dice, no dejen que ese enojo los controle. Porque ahí es donde nacen las peleas, las rivalidades y hasta los homicidios. Termina en eso, termina en destrucción si nosotros dejamos que el enojo nos controle. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo, al enemigo. Tenemos que entender que si nosotros permanecemos enojados con una persona, estamos dando lugar a Satanás. Estamos dando lugar a que nos meta pensamientos. Y nos pasa de que si me ofendo con una persona que pudo haberme ofendido consciente o inconscientemente, si yo dejo pasar el tiempo, cada vez estoy más enojado, ¿no? Y cada vez en mi cabeza encuentro más argumentos, decir, viste, no me saludó porque tiene un problema conmigo. Mirá cómo al otro habla bien y conmigo, o no, nos pasa. ¿Por qué? Porque es un arma que usa Satanás. Para, a través de ese enojo, echar raíces de amargura, generar conflictos, generar división y traer dolor a las personas. Es un arma, pero no debemos darle lugar. Está como un ejemplo que escuché una vez, que un vecino quería ir a pedirle una herramienta al vecino de al lado. Y él en su cabeza decía, no, estaba por salir a pedirle y no, ¿qué me va a prestar? ¿Qué voy a molestarlo? Y así estaba a punto de salir de la casa 3, 4 veces y decía, no, pero si yo no soy amigo de él, ¿cómo me va a prestar esta herramienta? Y bueno, cuando sale, justamente el vecino de al lado estaba saliendo, ¿sí? Y este que iba a pedir la herramienta dice, no me prestes nada, no quiero nada tuyo. Y el otro no entendía nada. Y muchas veces el enemigo hace eso. Nos hace ver la realidad distorsionada. Y nos empezamos a maquinar cosas de la otra persona. Por eso es importante cortar el enojo, ¿no? Acá nos da un punto. Por ejemplo, en los casados, ¿no? No permitir que el enojo llegue hasta la noche. O sea, llega la noche, hay que arreglar ese enojo, hay que arreglar ese problema. No podemos dejar que el sol se ponga sobre ese enojo, hay que resolverlo en el día. Diríamos cuentas cortas, ¿sí? Cuentas cortas. ¿Por qué? Porque eso se va acumulando y va trayendo más y más problemas. Así que el enemigo está desarmado con esto, ¿amén? No vamos a darle lugar en el enojo al enemigo. Dice, no empleen, el anterior, versículo 28, dice, si eres ladrón, ¿cuántos ladrones? ¿Cuántos ladrones hay? Si eres ladrón, deja de robar, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quiere decir que dejemos de vivir de una manera que no honra a Dios. El que roba, deje de robar. Ahora, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quienes las oigan. Ahora, nadie conteste. Pensá, ¿lo que yo estoy hablando anima a otras personas? Lo que yo mis charlas en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, no quiere decir que no podamos hablar de una noticia, porque las noticias son malas, pero normalmente, ¿no?
cuesta mucho encontrar noticias positivas, pero ¿qué lenguaje estoy hablando? ¿Estoy hablando un lenguaje de fe o un lenguaje de desánimo? Un lenguaje que lleva a tener un pensamiento siempre negativo. Es para que cada uno de nosotros nos analicemos y ¿están mis palabras sazonadas con esta gracia de Dios para estimular a otros? Animar a otros. Una vez leíamos un libro con mi esposa que se llamaba ¿cómo encender los sueños? Era algo así, el dador de sueños, ¿no? Y que Dios a cada uno de nosotros nos da un sueño, nos da una misión, como hablábamos en el comienzo. Cada uno de nosotros tiene una tarea específica en el reino de los cielos. ¿Lo crees? Amén. Cada uno de nosotros tenemos una tarea específica. Ahora, mi sueño no tiene, este escritor lo ilustraba diciendo que era una luz, era como que cada uno teníamos una vela. Entonces mi sueño no puede apagar el de otros. Mi misión, lo que Dios me dio para hacer, no es para pisotear a otros, sino que mi sueño, cuando ese sueño viene de Dios, cuando esa misión que vos estás llevando adelante viene de Dios, ¿sabes qué tiene que hacer? Tiene que encender a otros. Entonces, es como estábamos hablando, nuestras palabras tienen que animar a otros, animar a que crean en Dios, a que confíen en Jesús, a que prueben en esa situación que están pasando, si le dan lugar a Dios, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si Dios interviene en la ecuación? Nos pasó estando en el hospital con nuestra hija. Dios me dio una palabra para una pareja. Su hijo fue operado de estómago, corazón y pulmón. Su mamá tomaba té con galletitas. Galletitas, no sé, galletas. No sé, Nada de alimento durante todo el embarazo. De hecho, la chica tuvo al bebé y estaba flaquita que no se notaba que había tenido un bebé. Porque no se alimentó. Y Dios me dio una palabra. Yo era nuevo, tenía meses en la iglesia. Temblando fui a hablarles. Y le di la palabra que Dios me había dado. Que era con la historia de esos amigos que rompen el techo y ponen al amigo paralítico delante de Jesús. Y Dios me decía que le diga que si ellos ponían a su bebé delante de Jesús, Jesús podía sanarlo. Amén. Ahora suena lindo, pero en el momento, vos decirle a una persona que los médicos, la mayor expectativa de vida que le habían dado a su hijo era que quede como un vegetal, es una locura. Es una locura. O sea, o el bebé, después de esa operación triple, moría, su corazón se detenía, o quedaba en estado vegetativo. Esa era su máxima expectativa de vida. Y esos padres le dieron la oportunidad a Jesús de entrar en la ecuación. Oramos. Ella se reconcilió con el Señor. Él aceptó a Jesús. Y milagrosamente, ese bebé esa tarde lloró. Fue un milagro. Y de hecho, a los meses estuvo de alta antes que nosotros con nuestra hija. Dios hizo el milagro en ellos, en su bebé, antes que el nuestro, el que estábamos esperando. Ahora, era una locura hablarle de eso. Era una locura. Pero cuando nosotros estamos buscando de Dios, Dios nos da ese valor y ese ánimo para poder encender a otros, animarlos a que confíen y que dejen que Jesús entre en la escena. Cuando Jesús entra en la escena, todo cambia. Amén. Y podemos ver nuestra realidad, ¿sí? Que es transformada. Cuando Jesús entra en la escena, nuestra realidad es transformada. ¿Sí? Porque no es que decimos, bueno, estos problemas no los veo, no existen, no es real, no es real. Los problemas son reales. Pero lo que hace la diferencia, quien hace que esa realidad sea transformada, es Jesús
en medio de la ecuación. No hay otra alternativa. Si nosotros le damos lugar a Dios a que entre en nuestra vida, va a cambiar nuestra realidad. Y esa realidad va a encender a otros, como hablábamos, a que quieran buscar de Dios, a que quieran buscar de Jesús. Aquí vemos cada semana personas nuevas, familias nuevas, y nos alegramos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo esto. Está encendiendo cada uno de sus corazones y están alumbrando ustedes en su trabajo, en su familia, con sus compañeros. Están alumbrando. No, ¿pero por qué? Porque están tomando, están recibiendo esta identidad de hijos de Dios. No necesito un título de ser teólogo, de ser profeta, de ser pastor, maestro de la palabra, para contarle a alguien lo que Dios hizo en mi vida. Es algo sencillo. Y el enemigo muchas veces usa esa mentira. Si vos mirás todavía todo lo que te falta arreglar en tu vida, ¿cómo vas a invitar a alguien? ¿Cómo vas a animar? ¿No? Pero lo que Dios ya hizo en nosotros es un testimonio para que podamos compartir y encender a otras personas a que quieran buscar de Dios. Amén. El versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice el versículo 31, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Amén. Es decir, tenemos que llenarnos de Cristo para poder dar. Humanamente no podemos, porque en algún momento nos cansamos. En algún momento decimos, no, ya está, ya hice demasiado. ¿Cuánto voy a aguantarle a esta persona? ¿Cuánto? Pero si nosotros nos llenamos del amor de Dios, podemos tener este corazón. Ser amables con todos y perdonarnos así como Dios nos perdonó. Dios Padre nos perdona. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Pagó el pecado que nosotros teníamos, nuestros errores, pasados, presentes y futuros. Jesús pagó con su sangre en la cruz por nuestros pecados. Porque la palabra, la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero Jesús vino a pagar esa deuda que teníamos por nuestra maldad, por nuestra mala manera de vivir. La pagó y a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús, Dios Padre nos ve completos. ¿Sí? Somos completos a través de Jesús. No podemos hacer cosas buenas que nos acerquen a Dios, ni cosas malas que nos alejen más de Dios. Es el pecado solamente que nos aparta de Dios, y solamente a través de Jesús podemos tener acceso al Padre, a través del sacrificio que Él hizo. Y es gratuita, porque nosotros no la pagamos, la recibimos por gracia, porque no lo merecíamos, pero Él aún así decidió morir por nosotros. Cuando nosotros damos lugar, como hablamos, al pecado, el pecado cada vez nos lleva más a las tinieblas, a la oscuridad y a alejarnos más de Dios. Y Jesús venció por nosotros, porque dice la palabra que Él no tenía pecado, fue santo, fue puro, no se le contó pecado. ¿Por qué? Porque vivió haciendo la voluntad del Padre. Cuando Él hablaba decía, eso no puedo hacer, voy a hacer esto, porque es lo que el Padre me enseñó. Decía en otras oportunidades, lo que yo veo que el Padre hace, es lo que yo hago acá en la tierra.
Es un ejemplo de fidelidad, de sujeción al Padre y de obediencia al Padre. Y Él fue que en su carne venció al pecado porque no pecó. Entonces Él tomó nuestro lugar y venció al pecado. Si nosotros nos llenamos de Cristo, de hecho, cuando creímos en Cristo, vino su Espíritu a nosotros. Él está en nosotros. Pero tenemos que hacer como cantábamos recién, menguar, achicar nuestra carne para que el Espíritu de Dios more en nosotros y sea visible. Cuando de lo que yo me lleno, se ve después, sale a luz, ¿sí? Hay fruto, ¿o no? Es visible de lo que yo pienso, cómo vivo. Se hace visible de lo que hay adentro mío, ¿sí? Si yo como asado todos los días, ¿no? Asado argentino y chorizo, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a poner a crecer la panza? ¿Y sí? O pizza. A mi esposa le gusta la pizza, por eso. Pero si yo me alimento correctamente, voy a estar sano, ¿sí? Y se va a ver exteriormente. De la misma manera, si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. Nuestra forma de pensar va a cambiar. Nuestra forma de vivir va a cambiar. No porque acá le pongamos reglas, tenés que vestirte así, tenés que hablar así, no digas malas palabras. No, porque no va a ser necesario que alguien te corrija. Tal vez sí en algún momento, pero el Espíritu Santo te va a estar hablando. Te va a estar diciendo, mirá, con esta persona fuiste áspero. Con esta persona no tuviste paciencia. Con esta persona tenés que mostrar amor. Y es el Espíritu Santo que nos va transformando día a día, momento a momento. Cada reunión Dios va hablando y nos va alumbrando el entendimiento. Dios comienza cada reunión, cada palabra que recibimos, a alumbrar nuestra mente y nuestro corazón. Y eso se ve reflejado en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Podemos, el apóstol Pablo decía, no vivan como vive el mundo. Vivan como un hijo de Dios. Vivan en luz, en amor, mostrando paciencia, siendo de buen corazón, mostrando, perdonando así como Dios nos perdonó. ¿Sí? En Argentina hay una frase bastante popular que es, yo perdono, pero no olvido. No sé si la conocen. Entonces no perdonaste nada. Naturalmente no tenemos el deseo de perdonar a alguien que nos ofende o que nos hace daño. Pero es a través del Espíritu Santo que podemos perdonar. Es decir, Señor, yo hago libre a esta persona. Y ¿sabes qué? El mayor beneficiado en perdonar es uno mismo. Porque es decir, cuando yo perdono, estoy dejando libre a esa persona. Y tiene que rendir cuentas a Dios. ¿Sí? Tiene que rendir cuentas. Arreglate con Dios. Yo te perdono, te bendigo en el nombre de Jesús. No quiere decir que uno después tenga que ser el amigo de esa persona que nos hizo mal, ¿no? Pero yo cuando tomo la decisión de perdonar y de bendecir a la otra persona, yo soy libre. Aunque la persona no me pida perdón. Pero después se va a tener que arreglar con esa persona. Va a tener que rendir cuenta delante de Dios como cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, el mayor beneficiado en perdonar soy yo mismo. Cada uno de nosotros, cuando tomamos la decisión. Nos guste o no nos guste, sea justo o no. Cuando tomamos la decisión de perdonar, somos libres nosotros. Y eso es llevar una vida que honra y que agrada a Dios. Y que va a mostrar a otras personas a Jesús. Porque esta persona tiene paciencia conmigo. Porque esta persona la ofendí y todavía no se muestra grosero o trata de ofenderme. ¿Por qué? Porque está Dios dentro nuestro y nos da ese amor y esa paciencia. No quiere decir que seamos esclavos de los demás, ¿no? De que, bueno, soy un trapo de piso, no. Pero Dios nos va a dar
no solamente ese amor, sino también la autoridad para decir, bueno, pará, hasta acá. Yo te respeto, vos me respetás. Tiene que funcionar así, ¿verdad? No somos trapo de piso. Y eso es lo que va a transformar nuestra vida. Dios en nosotros. Porque podemos salir de este lugar entendiendo de que me tengo que portar bien. No tengo que decir malas palabras, tengo que perdonar. Y tal vez lo hagamos para honrar a Dios. Tratemos de honrar a Dios, pero vamos a hacerlo con nuestra fuerza. Decir, no, yo me tengo que portar bien. Y ¿sabes qué? Eso cansa mucho. No podemos con nuestra fuerza. Por eso es que necesitamos llenarnos de Dios y de su Espíritu Santo, y Él es el que transforma nuestras vidas. No va a ser una carga decir, bueno, yo perdono a esta persona, yo la dejo libre. No va a ser un problema que cuando te chocas el dedo chiquito a la mañana con la silla, ¡ay!, no te salgan malas palabras, porque vas a ser transformado por el Espíritu Santo. Y de lo que vos te llenes, es de lo que va a salir de vos. Amén. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Queremos en esta mañana darte gracias, Señor, porque entendemos y creemos tu palabra, que tienes plan, que tienes propósito para cada una de nuestras vidas. Y entendemos también, Señor, que cuando estamos haciendo la misión que vos nos confiaste a cada uno, Señor, que queremos ir descubriendo día a día también la gracia, los talentos, Señor, que depositaste en cada uno. Queremos que sean activados, Señor, esos dones espirituales en cada uno, para que tu iglesia sea levantada, sea edificada, sea fortalecida, Señor, por nosotros, los mismos miembros, ser de bendición. Así como orábamos al comienzo, Señor, y escuchamos la oración de la hermana, Señor, te pedimos que la sigas bendiciendo y que cada uno de nosotros podamos ser de bendición a otros, pero entendiendo que la misión que vos nos diste a cada uno tiene que encender a otros, Señor. Esa misión que vos nos diste no es para pisotear y no es para apagar a otros, sino que es tu Espíritu en nosotros, haciendo que las personas que nos rodean se activen en la fe, que se activen en lo espiritual, que quieran conocerte, Señor. Señor, humanamente no podemos ser misericordiosos. Nuestra carne no quiere dar misericordia. Nuestra carne no quiere dar perdón. Señor, pero tu Espíritu es el que nos transforma. Por eso te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu transformando nuestra mente, quitando esa vieja naturaleza pecaminosa y podamos vestirnos, Señor, por medio de tu Espíritu con la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Señor, que seamos nuevas criaturas en Cristo. Señor, dice en tu palabra que las cosas viejas pasaron, que quedan atrás y que de ahora en adelante todas son hechas nuevas. Señor, queremos ser renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, y que esto sea reflejado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir. No queremos hacerlo por apariencia, sino que queremos llenarnos de tu Espíritu en esta mañana, para que eso sea natural en nosotros. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza en nosotros, Señor. El carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor, desde este día, en esta mañana, que sea tu Espíritu alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.